Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es profundo. ¿De dónde vas a sacar agua viva? Nuestro padre Jacob nos dejó este pozo del que bebió él mismo, sus hijos y sus ganados. ¿Acaso te consideras más importante que él? Jesús le contestó: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo voy a darle, nunca más volverá a tener sed. Porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial que conduce a la vida eterna. Entonces la mujer exclamó: Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir hasta aquí a sacar agua. Jesús le dijo: vete a tu casa, llama a tu marido y regresa aquí. Ella le contestó: no tengo marido. Jesús continuó: cierto es, no tienes marido. Has tenido 5, y este, con el que ahora vives, no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Entonces la mujer contestó: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en esta montaña. En cambio, ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es donde hay que dar culto a Dios. Jesús respondió: créeme, mujer, y está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya, en que para dar culto al Padre no tendrán que subir a esta montaña ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Ha llegado la hora en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre quiere ser adorado así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo: yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, está a punto de llegar, y cuando Él venga nos lo explicará todo. Entonces Jesús le dijo: soy yo, el que está hablando contigo. En este momento llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería de ella o de qué estaban hablando. La mujer dejó allí el cántaro y regresó al pueblo, y dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será el Mesías? Ellos salieron del pueblo y se fueron a su encuentro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un poco largo este pasaje, pero a la misma vez nos alimenta de una manera muy especial, ¿verdad? Vemos en esta historia, en este relato de la samaritana, cómo es la vida de muchos de nosotros. Comienza esta samaritana acercándose a una persona que ni siquiera conoce. Simplemente Jesús estaba allí y ella va a sacar agua y se encuentra con Jesús, pero ella ni siquiera sabe quién es. Sin embargo, cuando se pone a hablar con él, poco a poco va entrando en un diálogo, pero además de entrar en un diálogo va conociéndose. Lo primero que le dice Jesús es: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. O sea, ya del principio Jesús le está diciendo a ella: pídeme. Si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo que yo tengo para ti, tú me pedirías a mí. Y una de las formas en que nosotros tenemos para orar, mi hermano y hermana, es que cuando no sabemos qué pedir, lo primero que tenemos que hacer es una pequeña y humilde oración al Señor, reconociéndonos, decir: Señor, yo no sé qué pedirte, yo no sé cómo pedirte, yo no sé cómo orarte, instrúyeme. Y muchas veces el Espíritu Santo te va a ir instruyendo en esa oración. Así que siempre, cuando vayamos a orarle a Dios, es bueno siempre hacer una pequeña oración antes, para que esa oración que vamos a hacer finalmente venga dirigida directamente por el corazón de Dios.
Más adelante, cuando ya ella comienza a conocer a Jesús, le dice: dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir a sacar agua. O sea, ella empieza a tener esta relación con el Señor, pero sus peticiones empiezan a ser superficiales. Sus peticiones comienzan a ser de lo vano, de lo normal. Como muchas de nuestras peticiones, a veces tienden a ser superficiales. A veces tienden a ver con cosas materiales, a veces tienden a tener que ver con que queremos que el Señor nos salve de esta persona o de esta otra persona, o incluso en ocasiones podemos preguntar si queremos que le haga daño a una persona, cuando sabemos que el corazón de Dios no va a hacer daño a nadie. Y lo que debemos pedirle al Señor siempre es que dirija nuestra oración a su voluntad, a lo que a Él le agrada. Yo me acuerdo que yo muchas veces le decía a mi amada, no sé, cuando uno tiene un papá, uno conoce cuál es su punto débil, ¿verdad? Cuando vamos a pedirle algo a nuestros padres, nosotros sabíamos cuál era su puntito débil, cómo lo cogíamos, ¿verdad? Para los que tienen hijas, yo le digo a todo el mundo, para los que tienen hijas, cuando tu hija te dice papi te quiero, papi te amo, eso nos derrite, eso es poca cosa a lo que se puede resistir a cuando nuestros hijos nos dicen papito te amo, mamita te amo. Generalmente muchas veces nos van a pedir algo, pero es una frase que queremos escuchar. A nuestro Padre del Cielo, si algo le agrada, es que todo el mundo se salve. Y si tu petición y mi petición está atada a la salvación de un alma, está pidiendo la salvación de un alma, yo te aseguro, hermano y hermana, que esa oración va a tener un fruto, pero que sea genuino. Cuando tú te encuentres como me he encontrado yo, llorando, clamando por la salvación de un alma, créeme que esa oración va a llegar a los oídos del Señor. Cuando tu oración sale de la boca y comienza a llegar desde el corazón, y comienza a salir con lágrimas, y comienza a salir ese corazón humillado, ese corazón dolido, ese corazón abierto, créeme que tu oración va a alcanzar la gracia de Dios. Continuamos con esta historia de la samaritana. Un poquito más adelante ya vimos que ella empezó a pedir cosas vanas, cosas físicas, pero un poco más adelante empieza una conversación diferente. Cuando Jesús le dice vete a tu casa, llama a tu marido y regresa, ella se encuentra con una realidad. Le dice no tengo marido. Una mujer que ha vivido con 6 hombres, según dice aquí, ¿verdad? Ha tenido 5 maridos y tiene uno ahora que no es su marido. Que sabe Dios si para todos los vecinos ella decía que era su marido, o a lo mejor no, a lo mejor ya la tenían a ella como una prostituta. Pero el Señor le hace esa pregunta, vete llama a tu marido, y causa que a esta mujer samaritana se encuentre con ella misma, se refleje en un espejo y diga no tengo marido, Señor. Una de las cosas que causa la oración profunda al Señor es esa, es que nos encontremos con nuestra realidad. Es que en esa oración es importante que llegue el momento donde a lo mejor yo deje de hablar y comience a escuchar. Yo deje de hablarle al Señor y comience a escuchar las mismas palabras que yo estoy diciendo. Porque a veces, escuchando lo que yo estoy diciendo, me doy cuenta que mi oración no está dirigida correctamente. Yo por mucho tiempo tuve algunos problemas en mi trabajo con un compañero. Y le oraba al Señor, le decía, Señor, cámbiame de trabajo. Cámbiame, ya yo no puedo más nada, yo no puedo estar aquí, cámbiame de trabajo. Y por alguna razón, ¿sabes qué? Nunca me cambió de trabajo. Todavía ando en el mismo trabajo y me encanta. Me encanta lo que hago, me encanta servir. Pero ¿sabes qué pude aprender a través de esa oración? Que el Señor no tenía que cambiarme a mí de trabajo. Es que lo que Él quería era que yo cambiara mi forma de pensar y comenzara a pedir por la salvación de esta persona. Comenzar a pedir porque esta persona conociera al Señor y tuviera una relación con Él. Y además de eso, porque me mostró a cuántas personas estaban bendiciendo a través de yo estar en este trabajo. A cuántas personas yo le había hablado del Señor, a cuántas personas yo le había presentado al Señor. Y
Yo no lo veía, pero Él me enseñó, me ayudó a verlo de esa manera. Y me ayudó a sincerar el corazón y a darme cuenta que mi oración estaba mal dirigida. Y continuamos un poco más adelante. Y el Señor le dice, cierto, no tienes marido. Has tenido 5 y con el que ahora vives no es tu marido. En esto has dicho la verdad. O sea, el Señor le está reconociendo que en esto dijo la verdad. A lo mejor en muchas cosas había mentido, pero ya se comenzó a reconocer a sí misma. En tu oración, hermano y hermana que me escuchas, reconócete a ti mismo y a ti misma. Y luego, más adelante, ella le comienza a hablar, ¿verdad?, de cómo decían ellos que se adoraba a Dios en el monte, y los hebreos decían, los judíos decían que se adoraba a Dios en el templo. Y Jesús le dice, créeme que ha llegado la hora en que para dar culto al Padre no tendrán que subir ni a esta montaña ni ir a Jerusalén. ¿Y sabes por qué? Porque ya ella sin saberlo estaba dando culto. Ya ella sin saberlo estaba orando. Y no tenía que ir al monte y no tenía que ir a Jerusalén, porque el Señor Jesús, el Mesías, estaba frente a ella. Y ella estaba comenzando a conocerlo. Así que cuando vayamos a orar, no tienes que ir a un lugar especial. Siempre es bueno hacerlo, pero el Señor siempre está allí contigo. Dice más adelante, el Padre quiere ser adorado así. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Que nuestra oración, hermano y hermana, sea sincera y sea llena del Espíritu Santo. Sea una oración que nos guíe, que nos lleve a esa presencia de Dios. Más adelante, cuando finalmente ella se encuentra con que Jesús le dice, soy yo el que está hablando contigo, o sea, ya se encuentra de frente con el Cristo, dice que sus discípulos llegaron, la mujer dejó el cántaro, regresó a su pueblo y fue a decirle a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será el Mesías? Y dice que el pueblo salió y se fueron a su encuentro. O sea, una vez esta mujer encuentra a Jesús, empieza a orar, empieza a hablar con Él, se encuentra con Él, se encuentra con ella misma, se da cuenta quién es, no puede hacer otra cosa, sino llena de gozo, llena de alegría, salir a enseñarle a otros, salir a anunciar a otros con quién ella se encontró, con quién yo me encontré que hizo mi vida diferente, con quién yo me encontré que me hizo ver que no soy una cosa, que soy amado, que soy amada, con quién yo me encontré que ha hecho cambios grandes en mi vida, que me ha enseñado una forma nueva de amar. Eso, hermano y hermana, es lo que nosotros debemos hacer cuando tenemos una relación con Dios de tú a tú, de amigo, de hermano, de padre e hijo, de padre e hija. Sigamos el ejemplo de la samaritana, que nos enseña a encontrarnos a nosotros mismos y encontrar a Dios en esta oración. Y por último, en esta noche, ¿verdad?, como les dije ahorita, el tema de la oración es muy amplio, pero en esta noche pues vamos a ir cerrando con el último ejemplo, que para mí también es uno de los más que me llena y sobre todo de los más que me salva. Cuando tenemos estos tiempos de desierto donde la oración no fluye, ve a los salmos. Ve a los salmos. Y en este momento ve y busca el libro de los salmos. Y yo te voy a invitar, a ti que me escuchas, a que de todos los salmos, son 150, escojas uno que sea tu favorito, que sea tu salvavidas. Ese salmo que cuando tú te encuentres en los momentos difíciles, que cuando la oración no quiera fluir de tu boca, vete y búscalo y recítalo para que veas cómo esa oración va a comenzar a fluir. Los salmos son 150 y todos los salmos han salido del fondo del corazón del hombre. De hecho, en la liturgia, en la misa, si escuchamos las lecturas, en el salmo no se dice palabra de Dios.